Video número 60. Seguimos avanzando con diversos problemas de la combinación entre perspectiva cónica y la inclusión de figuras humanas. Vamos a hacer un ejemplo en el cual, en este caso, la línea del horizonte está bastante por arriba de la estatura de los personajes representados. Aquí la he hecho previamente en color rojo, esta será entonces la línea del horizonte. Vamos a comenzar a plantear la estructura de una escena. En esta escena específicamente vamos a ver dos personajes, nuevamente masculino-femenino, y un artefacto relativamente complejo que es un automóvil. Pero como de costumbre seguimos las indicaciones principales que hemos venido mencionando a lo largo de todos nuestros videos, en los cuales hablamos de la importancia de hacer geometrizaciones simples de cualquier tema que vayamos a dibujar. Comencemos por el volumen más grande, que va a ser el automóvil. En la escena va a aparecer ese automóvil, va a aparecer descendiendo de él una figura femenina, va a aparecer una figura masculina abriendo la puerta del vehículo. Tenemos la línea del horizonte, ya sabemos que sobre ella estarían los puntos de fuga y vamos a situar aproximadamente en este sitio un solo punto de fuga que nos va a permitir construir el volumen del vehículo. Colocamos este punto de fuga, veremos cómo según los elementos que haya que incluir, este punto de fuga servirá hasta cierto punto. Luego de tenerlo ubicado, tenemos la posición en la que va a estar la parte frontal del vehículo. Vamos a colocarlo en este punto. Lo simplificamos de la siguiente manera. Primero vamos a imaginar el área que va a abarcar sobre un piso teórico. Tenemos el ancho del vehículo, supongamos que está casi completamente de frente o por poco estaría casi de frente. Tenemos el costado, entonces fugamos al punto de fuga, pensando entonces en el área equivalente que va a tener el suelo. Siempre pensemos en geometrizaciones, insisto, independientemente del tema que vayamos a dibujar. Ya teniendo entonces el ancho, buscamos entonces aproximadamente cuál podría ser la profundidad del vehículo en este lugar. Esta será el área aproximada que va a abarcar. Y empecemos entonces a generar el volumen muy simplificado del vehículo. Se puede hacer, por supuesto, de varias maneras. Vamos a hacerlo como en dos bloques, suponiendo que estuviéramos, por decirlo así, casi que tallando el artefacto en madera. Esta será la altura de la parte delantera, donde podríamos pensar que están situados los faros delanteros. Observen que de todas formas hay una muy leve pero sutil inclinación en esta dirección de las líneas, puesto que estamos pensando en que de todas formas, aún tratándose de una perspectiva con un punto de fuga, si estamos comenzando a ver un costado es porque de alguna manera esta parte, que es el plano frontal, comienza a inclinarse hacia un segundo punto de fuga. Pensemos entonces en el bloque inferior, si estaríamos haciendo, si estuviéramos haciendo el artefacto en madera, podríamos tener este primer bloque que tengo aquí fugado hacia el punto de fuga. Pensemos entonces que tiene una cierta profundidad, esa nariz del vehículo la podemos establecer, digamos que en este lugar. Esta sería la parte delantera, el capó del vehículo, y luego otro bloque un poco más atrás con inclinación, que es el que nos va a permitir interpretar el vidrio delantero, la capota, etcétera. Digamos que aquí se ve más inclinado que acá y que tenemos una altura X que representa entonces el área del panorámico delantero. Supongamos que es un vehículo más bien tipo familiar, camioneta. Ahí estaría, fugamos, todas las profundidades se fugan. Veamos entonces en la parte posterior cómo se completaría el bloque con una inclinación en este sentido, podría ser,
y el área del techo que alcanzamos a percibir. Entonces, veamos que en este punto ya tenemos resuelto en una geometrización básica los principales bloques que constituirán la construcción o el dibujo del vehículo. Por el costado, pues naturalmente estaría lo que correspondería a los guardafangos laterales, entonces también podemos pensar en una geometrización. Probablemente no se vea la rueda trasera, no lo voy a referir acá, pero sí la delantera. Entonces aumento fugando hacia el punto de fuga este plano. Imaginémonos que la rueda está girada, se asoma un poco, la dirección está girada, entonces podríamos estar viendo las ruedas, entonces naturalmente se ven como elipses. Entonces estamos viendo un elipse aquí en esta posición, combinada con otra en esta dirección, y eso nos puede dar la idea de que la dirección está girada en ese sentido. Probablemente el otro lado se vea muy poco. Vamos a prolongar acá con lo que sería el parachoques delantero, ahí, y se alcanza a ver escasamente una pequeña parte también de la rueda girada en esa dirección. Bueno, entonces tenemos bloques geométricos que son los que permiten una construcción con un poco mayor de claridad de cualquier tema que vayamos a dibujar. Sobre esto en unos instantes estaremos haciendo las correspondientes divisiones para ir llegando poco a poco a la parte de detalle. No olvidar, todo lo simplificamos primero de forma geométrica. Observen la altura del horizonte, el punto de fuga hacia el cual hemos estado fugando las profundidades de lo que más adelante será la carrocería del vehículo. Habíamos dicho que la puerta iba a quedar abierta, entonces imaginémoslo en una diagonal. Por estar en esta dirección, la puerta tendría su propio punto de fuga que estaría por fuera de la hoja de papel, muy lejos, donde esta línea que estoy señalando se cruza con el horizonte. Para que se encuentre con el horizonte habrá que tener un papel el doble de grande. Entonces simplemente hacemos una aproximación de lo que podría ser el plano de la puerta cuando está abierta por completo. Entonces aquí tenemos el límite donde terminaría. Primero todo esto lo hacemos de manera como geométrica de un solo plano. Este estaría en esta dirección. Aquí vendría una línea. Observen el plano que todavía no tiene la forma de la puerta, solo busca darle una dirección a esa perspectiva. Ya dentro de él, como suele pasar, es que hacemos las subdivisiones que nos van acercando a un dibujo más detallado. Entonces aquí tendríamos, supongamos que esta sea la altura de la puerta, y las puertas naturalmente, como todas las carrocerías en promedio, tienen cierta curvatura. Solo en algunos vehículos las carrocerías son bastante cuadradas. Tenemos entonces ahí la curvatura de lo que podría ser una puerta, la inclinación que tendría también lo que sería el paral delantero. Entonces lo hacemos en esta posición. Todo esto geometrizando por ahora, sin entrar aún en detalles definitivos. Ya tenemos la puerta abierta en la dirección en la cual necesitamos interpretar el vehículo. Repito, línea del horizonte muy arriba, no va a cortar en ninguna parte del cuerpo a los personajes. Veamos el hombre aquí afuera. Imaginémonoslo entonces dibujado como hemos venido haciendo en anteriores videos. Tenemos aquí la cabeza, vamos a suponer una escala en proporción, más o menos esta podría ser una semiesfera que representa el cráneo, no la cara todavía. El ángulo en que estaría la cara podría ser este, entonces aquí vendríamos a tener ya con una simple esfera o semicírculo la posición del cráneo, y aquí estaría la posición del maxilar. Entonces el cuello quedaría ensamblado en este punto, acá, a la manera como lo hemos visto tantas veces de un pequeño cilindro. Por el ángulo en que está ejecutando el movimiento, entonces tenemos los hombros en esta dirección, casi en la misma dirección de la puerta, con su correspondiente caída típica
de los trapecios en la figura. Ya tengo entonces cráneo, cara, hombros. Pasamos inmediatamente a la representación de lo que sería el tórax trapezoidal en la figura. Entonces veamos a qué altura promedio podría quedar. Debido a que estamos viendo la escena con un horizonte tan alto, la figura tiende a verse más grande en la parte de arriba, que estaría más cerca del horizonte, que a la parte inferior. Entonces aquí tendríamos que regirnos un poco más por una proporción, llamémoslo intuitiva, ya que sería imposible calcular exactamente las 4 cabezas que tantas veces hemos recomendado, debido a que ya aquí hay una distorsión en perspectiva de los personajes. Entonces aquí tendríamos la pelvis, no tenemos entonces ya las mismas 4 cabezas, sino un poco menos. Pensemos ahora en la pelvis con el apoyo en esta pierna, y en este caso entonces vendría bastante en diagonal. Este sería uno de los muslos con la rodilla, la pierna propiamente dicha, que vendría aquí, en este sitio, reduciéndose hacia el final también, la pantorrilla. Ahí tenemos el bloque, el pie, entonces talón y la dirección en que vendría el pie hacia adelante. En volumen, también muy simplificado. Por otro lado, la otra pierna puede estar haciendo un ángulo abierto hacia atrás, está más cerca que el anterior por el movimiento que está ejecutando con apoyo en la pierna izquierda. Esta sería la rodilla, y tendríamos entonces la otra pierna y sus pantorrillas un poco extendidas hacia atrás, avanzando un poco más que el otro pie. Ahí lo tenemos entonces, y el pie lo tendríamos entonces hacia abajo, apuntando en diagonal. Este brazo, que es el que va a llevar a cabo el movimiento, tendría aquí el hombro. Lo dividimos como de costumbre en antebrazo, que se ve casi completo, de longitud, magnitud casi verdadera, el codo, y debido a la distancia que debe haber contra la puerta, pensemos en que hay un escorzo tremendamente fuerte, o sea que aquí estaría la muñeca. El antebrazo se ve drásticamente reducido de tamaño, de longitud, no de espesor. Y la mano allá, ¿no? Finalmente, entonces la mano puede tener la palma apuntando hacia abajo, y pues podemos inferir que aquí estaría el dedo pulgar separándose de este modo, y el dedo índice y los demás acomodados en lo que más adelante va a ser la manija de la puerta. El otro brazo puede estar extendido hacia un costado, de manera que hacemos de nuevo un cilindro hasta la cintura, con una leve flexión, y el resto del brazo con la mano que alcanza a verse allí. Entonces, ahí tenemos un primer planteamiento esquemático, que estaría la división de los glúteos en la figura de nuestro esquema. Ya podemos darle un poquitico más de intensidad al trazo para que quede completamente a la vista esta estructuración, que en este caso se ve afectada por un segundo punto de fuga abajo, que es la dirección en que se empieza a distorsionar la figura. Sin embargo, no es imprescindible dibujarlo. Estructura del vehículo, estructura del primer personaje. La figura secundaria o femenina, imaginémonos que la cabeza, ya como saliendo del vehículo, está aproximadamente en este lugar. Tenemos entonces el cráneo. Podemos imaginarnos en esta dirección la frente, un poco lo que vendría a ser el maxilar inferior. Digamos que esta sea la cabeza de esa figura. Está inclinándose hacia adelante, dispuesta a salir del vehículo, de manera que muy probablemente, si este es el cuello, su tórax quedaría en perspectiva, en profundidad, la espalda curvada, muy probablemente el hombro en esta dirección. Se alcanza a ver algo de un brazo, nada más. Quizá no veo nada más. Bueno, de repente, si seguimos el dibujo en transparencia, por aquí estaría el tórax en perspectiva, la cintura, la pelvis. Quizá podemos imaginar que una de las piernas ya está apoyada en el piso. Entonces, si este es el muslo
y la rodilla, entonces probablemente se vea la pierna y quizá algo del primer pie tocando el suelo. Digamos que este sea el principal problema a resolver. Bueno, ya tenemos una esquematización en general suficientemente lograda con una perspectiva cónica para todos los elementos que intervienen en la escena. Lo que seguiría podría ser crear el espacio donde está desarrollándose la escena y este podría tener su propio punto de fuga. Imaginémonos una línea allá al fondo que representa un parqueadero, supongamos, entonces iría en diagonal, buscando de nuevo la línea del horizonte. Esta línea no tiene ni el punto de fuga del vehículo, que ya vimos que está acá, ni tiene el punto de fuga de la puerta, que está más lejos, pero quizá el que más serviría sería casi el punto de fuga de la puerta, que se encuentra por fuera de nuestro plano de encuadre. Este sería el piso entonces de ese parqueadero en esa dirección. Quizá hay algunas divisiones en el suelo, también fugadas en esta dirección. Quizá podríamos encontrarnos con un andén o un borde en esta parte también fugada hacia ese lejano punto de fuga que se sale completamente del encuadre. Ya tenemos entonces ese planteamiento y entonces podemos pasar a la fase 2, en la cual empezamos ya a dar características específicas tanto para el vehículo como para las figuras. El vehículo. Llega un momento entonces en el que, con una punta muy afilada en lo posible, para evitar perder precisión e intensidad, comenzamos a darle ya las características, ¿no? Las carrocerías no son tan rígidas, entonces, por ejemplo, puedo pensar en curvaturas leves en algunos lugares, por ejemplo en el techo, ¿no? Guiándome por las líneas que ya tengo, empiezo a generar esas curvaturas, el paral delantero con el vidrio delantero. Empiezo entonces, guiándome ya sea por una fotografía o por mi propia imaginación, empezar a utilizar la información para interpretar un vehículo concreto, un modelo específico de carrocería, etcétera, etcétera. Siempre geometrizando, siempre buscando que la perspectiva controle las cosas. Por ejemplo, en el techo puedo hacer algo interesante y de generar dos diagonales, así. Esas diagonales me dan un centro, ese centro, si yo lo llevo al punto de fuga, me permite encontrar el centro en el borde del vidrio y a su vez el centro sobre lo que podría ser el capó. Y ese es un dato importante, si lo traigo al capó, si fuera horizontal el capó, el punto de fuga lo regiría. Naturalmente no lo es, porque tiene una cierta caída hacia abajo, entonces me muevo levemente en esta dirección. Pero gracias a que tengo claro dónde está el centro y cómo se comporta, con este centro puedo empezar a proporcionar, es dividir y subdividir cada vez más y más. Imaginemos entonces una carrocería con una caída media acá, de manera que se presente estas dos nervaduras en la carrocería, así, que a su vez lleguen a la parte delantera de la carrocería, así, quizá en diagonal, y estas a su vez me permitan entonces esbozar a grandes rasgos lo que podrían ser un par de faros delanteros, ¿no? Entonces aquí los tenemos, ¿no? De este lado y a este lado también, abarcando parte del lateral, probablemente con la curva que corresponda. Nos estamos acercando a definiciones más claras. Si empiezo a utilizar un material de contraste, pasemos a color negro para empezar a configurar las líneas definitivas. El uso de colores diferentes es intencional, naturalmente, para que la explicación llegue con mayor precisión, pero no está de más mencionar que es un buen ejercicio trabajar con lápices de diferente color o con lápices de diferente intensidad y el mismo color, con el objetivo de diferenciar procesos, trabajar por transparencias, como se ve aquí, y eso nos permite un control mucho mayor sobre cualquiera de las cosas que dibujemos.
Pasemos a color negro. Voy a usar un color relativamente blando y comienzo entonces a crear ya líneas y detalles más a fondo de todas las superficies que estoy interpretando. Entonces, por ejemplo, ya aquí desaparecería parte del costado del vehículo, pero necesitaría hacer cosas como darle ya volumen a los parales. Entonces pienso en una doble línea en este lugar que representa el paral delantero que quedaría tapando parcialmente la figura femenina. Pensemos en el techo, entonces puede tener una levísima curvatura, las esquinas, nuevamente el paral que se vería más delgado en este ángulo, en este sitio. ¿Sí? Continuamos avanzando y en esas fases de acabados y detalles necesitamos hacer el máximo esfuerzo para que no se pierda de vista la estructuración preliminar que ya logramos resolver. Esta estructuración preliminar es la base de todo. Sería muchísimo más difícil llegar a un feliz término con un dibujo como este si sencillamente hubiéramos comenzado a dibujar directamente los detalles sin hacer un paso previo de análisis geométrico, matemático, etcétera, etcétera. Digamos que la parte del capó con sus diferentes curvaturas, entonces ya hay mayor énfasis en el trazo. Aquí vendría el volumen del parachoques delantero, también geometrizado de esta manera. Pensemos entonces en las líneas que ya son completamente cercanas a la forma final. ¿Cómo se ven, no? ¿Cómo se comportan esas líneas en una estructuración como esta? Hay un video anterior donde hacíamos un ejemplo de cómo interpretar en bloques un vehículo sin llegar nunca a hacerlo con ningún detalle, pero sí por lo menos dando los fundamentos de cómo podríamos hacer una interpretación de una carrocería en determinado ángulo. Ese video pues es de mucha utilidad si lo combinamos con lo que estamos haciendo hoy, nos da la pista de cuál podría ser la información requerida que nos permita entonces hacer esas interpretaciones, ¿no? Entonces acá estamos viendo algunos de esos detalles importantes que nos permiten hacer interpretaciones con mayor precisión. Faros delanteros. Bueno. Paso a paso vamos añadiendo cada vez más detalles. En el costado del vehículo pues alcanzaría a verse en una reducción mínima el área que equivaldría al espesor de la carrocería y acá aparecería ya el correspondiente detalle con acabados de lo que podría ser esa figura femenina que aparece allí o esa figura en segundo plano, ¿no? Que está dentro del vehículo. Entonces ahí ya tomamos como referencia algunos de los elementos. No estamos haciendo más que bocetos relativamente sencillos. Ya un dibujo de mayor detalle o en mayor profundidad requeriría un tiempo mayor. Simplemente logramos es comprender cómo se plantea lo principal dentro de un boceto y entender siempre que los detalles van después de haber logrado una estructuración adecuada. De ahí la diferenciación que suelo hacer de intensidades o de colores, en este caso de lápices. Este podría ser en principio el espejo retrovisor, que no habíamos dibujado anteriormente, el espesor de la puerta en la parte de arriba, y la combinación de el ensamblado del paral lateral del vehículo junto con la puerta semiabierta o abierta casi totalmente. Ahí lo tenemos. Vemos el pie de la figura que alcanza a posarse en el suelo, digamos que se viera un pantalón allí todavía o un zapato de determinadas características. En la figura masculina, entonces si continuamos nuestro boceto, pensemos en algunos detalles, el pómulo, el maxilar, lo que se vería de el cuello, de la camisa, la chaqueta,
en esta representación. Vistamos el personaje nuevamente, entonces digamos que algunos de los principales pliegues o arrugas que se formarían en una chaqueta formal tipo blazer o vestido. A este costado lo mismo, sin pegarnos absolutamente del todo a la estructuración en verde, porque se trata precisamente de interpretar el tipo de ropa que llevan los personajes. Aquí, por ejemplo, la chaqueta del hombre se separa de la estructura, creo que se alcanza a notar en el video, cae al costado y por el ángulo en que estamos viendo se ve en esta dirección su curvatura. Imaginémonos una chaqueta con doble abertura en la parte posterior, ¿no? Ahí estaría. El pantalón también, nuevamente comportándose de acuerdo a las leyes de la gravedad y de los pesos, la tela cayendo sobre el zapato, allá abajo. Por dentro se formarían de pronto algunos pliegues de tensión, en algunos puntos tocaría el cuerpo o la estructura, en otros se separa, ahí ya lo tenemos. Lo mismo sucede en esta dirección, al estar extendida la pierna se ve casi recto el pantalón acá por dentro. Por fuera se producen algunos pliegues que son inevitables en el ángulo en que está dibujado. Este pie apunta hacia abajo por la posición en que está el personaje y este en cambio se ve en esta dirección, ¿no? Vemos el zapato diferenciando levemente lo que podría ser la punta del tacón. Finalmente pensemos en la mano, entonces el dedo pulgar extendido, los otros dedos agrupados y lo que podría ser la abertura de la puerta, la chapa, etcétera, la superficie de contacto que tendría. Sucesivamente, si seguimos añadiendo detalles, pues podríamos pensar entonces en el paral lateral, una ventana lateral, y así sucesivamente ir añadiendo poco a poco cada vez mayor número de detalles de información visual que, insisto, podría ser algo completamente inventado. El vehículo podría ser un modelo específico, entonces habría que documentarse de pronto con alguna fotografía o con un vehículo real, pues para poder tener mayor precisión en esa bocetación. Aquí tenemos el otro retrovisor, espejo retrovisor, ¿no?, de la escena. Ahí tienen ustedes a los dos personajes entonces esencialmente interpretados. Uno de ellos, la figura femenina que está aquí adentro del vehículo. No hago muchos detalles, entre otras cosas porque el boceto es muy pequeño, pero también porque lo que estamos interpretando es apenas la forma en que podríamos hacer una estructuración para una escena un poco más compleja de elementos. Todo lo que está al fondo entonces sigue las líneas de la perspectiva ya planteada. Esto podría ser, como dijimos, divisiones que hay allí en ese espacio, por ejemplo un andén con cierta altura. También podría suceder que estemos representando aquí abstracciones de lo que podrían ser arbustos, árboles, plantas, etcétera, al fondo, ¿no?, utilizando un código visual de simplificación total, ¿no?, sin dar más detalles todavía principales, líneas del piso, cualquier otro detalle adicional. Ahí tenemos entonces un ejercicio de bocetación muy sintético, utilizando de nuevo estructuraciones simplificadas de la figura humana combinadas con estructuraciones simplificadas de artefactos y a su vez todo esto combinado con perspectiva cónica, en este caso principalmente de un punto de fuga. Concluye este video explicativo de este ejercicio.